Con tu permiso, Presidenta. Adelante. Asimismo, darle la bienvenida, secretario. Siempre es un gusto verle a usted y a su equipo. Y usted sabe que en particular el aprecio y el trabajo que le reconozco al equipo de la Secretaría de Finanzas siempre será, y lo diré en público y en privado, porque es la secretaría donde yo nací, en el servicio público, y sin duda siempre le reconozco su trabajo. No voy a abundar mucho en el tema del presupuesto, que ya mis compañeros, prácticamente soy la penúltima, y mis compañeros han establecido ya los puntos sobre la I respecto a los temas de las dependencias y respecto a cómo va las disminuciones. Yo me iré un poquito más a los temas que para mí son importantes que nos haga la aclaración. En la Ley de Ingresos para el ejercicio 2023 se prevé un aumento en el impuesto sobre nóminas. ¿Por qué un aumento? Porque se está estimando que van a ser 941 millones de pesos respecto al año anterior, que prácticamente fueron 699 millones de pesos. Es decir, tenemos un aumento de más de 240. Sin embargo, viendo los estados financieros y los estados del ingreso, me queda claro que este año ya se ha dado ese aumento y ya tenemos una recaudación por arriba de los 900 millones en el impuesto sobre nómina. Sin embargo, me parece importante recalcar que si los empresarios responden al Poder Ejecutivo, los empresarios se ponen y pagan sus impuestos, porque tan es así que este año ya va más de 900 millones, ¿por qué castigar a la Secretaría de Economía? ¿Cuál es la política económica que viene plasmada en este presupuesto y en este paquete económico? ¿Por qué lo pregunto con tanto énfasis? Porque usted en su intervención nos daba a conocer la política económica y decía que era la Secretaría de Economía, el Consejo de Desarrollo Económico, la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Social. Pero ¿cómo los empresarios tienen esa certeza de esa política económica cuando la Secretaría de Economía baja el presupuesto? Cuando el Consejo Económico solo está subiendo en capítulo 1000. Cuando la Secretaría de Obras Públicas tiene un presupuesto histórico, sí, pero se lo gasta en noviembre, secretario. Cuando la Secretaría de Desarrollo Social son apoyos, secretario. ¿Cómo eso apoya a la economía del Estado? ¿Cuál es, mi pregunta puntual, cuál es la política económica plasmada en este paquete económico? Luego también les digo en formas generales, este es un presupuesto conservador y yo también se lo aplaudo, porque sin duda las cifras que da el gobierno federal no son las mejores o son demasiado optimistas, y es por eso que usted nos decía el caso de que se fueron abajo en el tema de participaciones, y creo que es importante ser conservadores. Sin embargo, también es importante decirles a mis compañeros que hoy están aquí presentes, que es importante saber, porque lo mismo hicimos para este ejercicio. Para este ejercicio 2022 nos fuimos abajo y aprobamos un presupuesto de 33,745 millones de pesos. Y al cierre del ejercicio, que usted nos da a conocer en los anexos del propio paquete económico, nos dice que vamos a andar cerrando en el orden de los 37,534 millones de pesos. Es decir, casi 3,800 de pesos más respecto a lo aprobado. Es importante para nosotros, dentro del grupo parlamentario del PRI y en la Comisión de Presupuesto, que nos den a conocer esos 3,800 millones, a quién se les fueron ampliados. ¿Quiénes fueron beneficiarios de esos importes y esas 3,800 millones de pesos que están en ampliación? También tengo claro que van parte del recurso federal y ya es una transferencia automática. Sin embargo, le estamos dando la confianza, secretario, para aprobar un presupuesto y un paquete económico conservador. Pero ¿qué garantías nos da? Que si se tienen ingresos excedentes, ¿a dónde van a ir? Y digo mi segunda pregunta puntual. ¿Cuántos ingresos excedentes ha tenido el gobierno del Estado en este ejercicio? Y lo digo porque ya en los propios anexos del presupuesto ya se habían establecido los fondos de estabilización. Ya nos está diciendo usted en su paquete económico que existe un fondo de estabilización por 189 millones de pesos y un fondo de infraestructura por el orden de los 757 millones de pesos. Estamos hablando que prácticamente son 1,000 millones, secretario, que hoy usted con su política económica, y yo siempre se la voy a reconocer, y su política presupuestaria, hoy están precisamente siendo guardados. Y mi tercera pregunta, ¿cómo se van a ejercer esos recursos del Fondo de Infraestructura?
Entiendo el tema de fondo de estabilización y me queda clarísimo, en el paquete económico ya establece el cómo se van a fondear estos fondos, cómo se van a ocupar, cómo se van a ejecutar los fondos de estabilización, y yo creo que nadie en este pleno va a cuestionar el fondo de estabilización. Sin embargo, el fondo de infraestructura para mí es muy importante. Estamos hablando, compañeros, y yo sí creo que tomen un poquito de atención en este tema. Son 757 millones de pesos en un fondo de infraestructura productiva que hoy no sabemos cómo se van a ejercer. Para nosotros es importante, secretario, que nos comente cómo se van a generar el ejercicio de estos recursos, en qué proyectos, cómo se va a realizar la aplicación y cómo se va a realizar la ejecución de estos recursos. Mi última pregunta tiene que ver con el tema de la Ley de Colaboración Hacendaria, que precisamente forma parte de las reformas que se incluyen en este paquete económico. En el paquete económico también, compañeros, se reforma la Ley de Colaboración Hacendaria y precisamente da un paso atrás respecto al 1% que se le quitó a los municipios para generar un fondo de infraestructura. Preguntarle, secretario, ese fondo de infraestructura para el 2022, ¿cómo está? ¿Ya se ejerció? ¿Por qué dar un paso atrás? ¿Por qué decir mejor generamos el saneamiento financiero? Es importante el saneamiento financiero, sin duda, pero este tema en particular, su servidora fue muy enfática en este pleno y yo les dije que esa reforma, la ley de colaboración, iba a perjudicar a los municipios. Sin embargo, pues al final pasó, pero platicarle se me hace bueno, reconocerle que se eche para atrás esa reforma, creo que es importante para los municipios, para que ellos cuenten con ese 1%, pero sí me queda la duda de cómo sucedió este año en este fondo, reconocerle que se cambie ahora esa política y se vuelva a hacer o se busque un presupuesto municipalista, eso yo creo que todos lo agradecemos. Quizás no compartemos las formas, pero sin duda tenemos que trabajarlo eso en la Comisión de Presupuesto. Por lo pronto es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Gaby. Le damos el uso de la voz al secretario hasta por 5 minutos para sus respuestas. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Con relación al impuesto sobre nóminas, diputada, efectivamente hay un crecimiento un poco anormal con relación a lo que en lo general viene, digamos, del crecimiento regular con la recaudación por el incremento que se tiene sobre todo del mercado, de la estabilidad de los empleos, etcétera, pero sobre todo porque hicimos auditorías y la otra, el dictamen fiscal. Se presentó dictámenes fiscales por parte de los contadores y eso trajo consigo, sobre todo con algunas de las figuras jurídicas que venían haciendo las mineras, algunos otros, y trajo consigo de manera, digamos, especial o en lo particular este año. No podemos ser optimistas con esta situación de crecimiento, llegar a rebasar, como lo vamos a hacer, los 1,000 millones de pesos, efectivamente. Sin embargo, encontramos en ese sentido una parte de estabilidad con relación al impuesto sobre nóminas y que pudiese alcanzar las cifras que tenemos, y porque ya hay cierta situación después de la pandemia con los empleos, con el trabajo y el crecimiento de algunas mismas empresas mineras que están incrementando su actividad. Entonces, esta parte es la que la verdad ha empujado la recaudación del impuesto. Además, recuerde que de la tasa que se incrementó del 2.5 al 3%, de una u otra forma. Esa parte de lo que sucede. Bueno, con relación a la conciliación de los ingresos, que efectivamente de una u otra forma sí hemos recibido, nosotros que hemos buscado, vuelvo a repetir, la parte de equilibrio presupuestal y fiscal, que es lo que venimos atendiendo con relación a no volver a endeudar al Estado con créditos de corto plazo, ni tampoco adelantos de participaciones. Eso que ha traído consigo, que efectivamente presenté mejor dicho, en mi presentación, di cuenta de cómo venía la recaudación federal participable. Los últimos 5 meses, diputada, viene una caída, digamos, terrible, constante, en 2 meses medio complicados. ¿Qué es lo que está elevando la recaudación? 2 meses buenísimos que hubo. ¿Producto de qué fue?
Recordemos que hay un desfase de 2 meses para efecto de determinación de las participaciones. Lo de noviembre se ve reflejado lo del Buen Fin del año pasado se ve reflejado en enero, y lo de diciembre por aguinaldo se ve reflejado hasta febrero. Entonces esos meses, junto con el ajuste cuatrimestral, porque aumentamos tan solo en 320 millones el efecto del Fondo General de Participaciones que explicaba, en su conjunto trae consigo efectivamente esta cifra que venimos manejando de ingresos, que se puede disminuir todavía en los siguientes meses. De estos casi 900 millones de pesos podemos llegar a lo mejor a 800 millones de pesos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Buscar en todo momento el equilibrio con los recursos que tenemos provenientes de subejercicios, de las medidas de racionalidad, de austeridad, apretando por todos lados para buscar el equilibrio. Y eso no quiere decir que los excedentes que están ahí, que reflejamos, vayan a ser los definitivos. Tenemos que esperarnos ahorita cierre noviembre, diciembre, para poder decir una cifra con exactitud. ¿A qué viene consigo? Con base en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, en su artículo 14, fracción segunda, creamos estos dos fondos que nos permite y que ahora se los ponemos en la iniciativa. ¿Qué es lo que de una u otra forma falta en la pregunta que va a la par? Por supuesto, emitiremos reglas de operación para efectos de cómo se ejercen estos recursos. ¿Qué hicimos primero? Salvaguardar financieramente estos recursos, porque no podíamos tener un efecto de superávit, ¿sí me explico? Si no está garantizado. Sabemos por la misma ley de disciplina, a nosotros tener una ubicación en el sistema de alertas de una otra forma, de deuda sostenible, verde, semáforo verde, como lo cita diputada, nos permite tener esta suficiencia presupuestal que efectivamente ahora armar un cochinito. Es algo que yo acordé con la Secretaría de Hacienda para efectos de los apoyos. Acordé algo importante, crear estos fondos. Yo lo propuse, incluso el porcentaje del Fondo de Estabilización del 0.25% del PIB es algo que hablé en la Subsecretaría de Egresos. Eso no es que se me haya ocurrido, es un tema que al final de cuentas fue acordado con la Secretaría de Hacienda. Qué bueno que el día de mañana podamos tener de ahorro esta parte, creo que eso está muy claro. Yo entiendo, diputada, que tal vez el tema de obra pública e inversión, pero la ley es muy clara, dice tenemos que ejercerlo. ¿En qué conceptos y todo eso? Es lo que hay que definir, estoy de acuerdo. Es lo que posiblemente debemos de informar en su oportunidad o emitir las reglas para efectos de cómo se va a ejercer. Podemos sustentar una parte incluso, por eso lo subimos a la iniciativa. Si en su caso hay una propuesta de cómo hacer o qué informar en su oportunidad y reglamentarlo, está ahora en la ley. Para nosotros hubiese sido lo más sencillo seguirnos con decretos, porque está en la ley, a bien de cuentas, pero lo quisimos elevar al grado de una ley, que en este caso, perdón, es el decreto de presupuesto de egresos. Entonces estamos legitimando e informando de manera transparente para ustedes en esta parte de presupuestación. El otro tema, efectivamente, vimos que operativamente se complicó demasiado el espíritu de lo que quisimos hacer en su momento y que defendimos del Fondo de Infraestructura, creo que era bueno. Y era de una otra forma previsible que al final de cuentas no iba a ser para todos los municipios, era dependiendo las obras y los proyectos de inversión que pusieran. ¿Qué hicimos? Sí, la propuesta lo elimina. Traemos este fondo de saneamiento, lo podemos fortalecer todavía con este fondo que se dijo acá de seguridad, estaremos dispuestos en ese sentido. El otro fondo, digamos, entre comillas, que realmente son recursos que vamos a sumar y ya se los vamos a etiquetar a las dependencias, se los vamos, digamos, ya no se los vamos a conceder, se los vamos a liberar. Vamos a ver, esto lo vas a convenir con municipios, por eso estamos hablando de facto un fondo que permita potenciar la obra pública y la inversión, apoyado en este caso con los municipios. Si podemos, en este sentido, ustedes consideran, lo tienen a bien, reglamentar bajo qué condiciones, vuelvo a repetir, con gusto podemos analizarlo y verlo de una u otra forma. Nosotros no nos vamos a apartar. El tema sustantivo, ¿cuál es? Beneficiar a los municipios, y lo estamos haciendo. La forma y el cómo, para evitar cualquier matiz, lo entiendo en ocasiones con efectos políticos que pudiese ahí interpretarse, no es el objetivo de la Secretaría, no es el objetivo de nosotros, es más bien fortalecer la parte de recaudación.
Y por eso estamos proponiendo esta parte y que si el día de mañana nos funciona, diputada, yo diría, para el siguiente paquete económico lo metemos en la Ley de Coordinación y Corrección Financiera, pero ya sustentado bajo esos términos y bajo esta parte conceptual. ¿Sí? Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. Le damos el uso de la voz a la diputada Gaby hasta por 3 minutos para que concluya. Gracias, presidenta. Gracias, secretario, por sus preguntas. Sin duda, en el documento en especial que se denomina riesgos presupuestales que usted maneja en el paquete económico, coincidimos en todos y cada uno de ellos. Coincidimos que el ISTESAC necesita trabajo, nuestros municipios necesitan trabajo, la nómina educativa necesita estar soportada, que es como hoy viene ya en el paquete económico con ese recurso, que todavía nos queda un poquito la duda en cuanto a la gestión del recurso de los 2,000 millones, pero que sin duda nosotros estaremos revisando puntual. Agradecerles el tema de poner todos los documentos en el paquete económico. Eso nos permite a nosotros como grupo parlamentario saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos trabajar. Y decirle muy puntualmente, y yo creo que quede muy claro en esta comparecencia, hacia dónde va a caminar el grupo parlamentario del PRI, que es precisamente fortalecer la estrategia de seguridad pública en materia del Poder Judicial, en materia de la Fiscalía, en materia de prevención del delito. Van a ser puntos sustanciales para la defensa de este poder, de este paquete económico. Los migrantes, que sin duda es un tema que nuestro propio compañero, al ser de espíritu migrante, nos ha encargado muchísimo. El tema de salud, sin duda. Municipios, buscar ese trato igualitario, secretario, que sé que desde su escaño, desde su espacio, usted sabe que debe de hacerse de manera general, no en el tema político. Aplaudo el hecho de esta reforma a la Ley de Colaboración Hacendaria. Creo que nuestros municipios estarán fortalecidos, que en este fondo de saneamiento financiero, y creo que también pudiéramos ayudarlos poquito más. Entonces nosotros en uno de los temas también queremos fortalecer a nuestros municipios y que quede muy claro en este pleno cuáles son nuestras prioridades. Las prioridades del grupo parlamentario del PRI son muy claras y muy firmes y que en ese sentido vamos a trabajar en los trabajos en comisiones. Platicarle que sin duda es un presupuesto conservador, positivo, no suficiente, nosotros así lo hemos platicado, no suficiente, que puede hacer mucho, que podemos nosotros ya en nuestra cancha que está aquí en el Poder Legislativo también invitar a mis compañeros que lo trabajemos así, con buscar esas causas y buscar esos temas que en general ni siquiera es un tema que le preocupe a un partido político. Creo que a los zacatecanos y a las zacatecanas hoy más que nunca tenemos prioridades. Y una de ellas es la seguridad pública, que nosotros lucharemos y buscaremos el hecho de fortalecerla aún más, la estrategia que se nos está planteando en este paquete económico. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Gaby. Le damos el uso de la voz al diputado Laviada, es el último en participar, hasta por